Buenos días reiterados, mis hermanos. ¿Cuántos creen que realmente en nuestras manos está en aquel que reina sobre este mundo? Hemos creído en el Dios correcto, mis hermanos, no nos hemos equivocado. Hay un único Dios verdadero y es el Dios cristiano. Es el Dios de las Escrituras. Vamos a orar al Señor y le rogamos que Él nos bendiga en este tiempo. Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos tantas gracias por permitirnos estar acá esta mañana, Señor. Y rogamos que en esta hora tú nos hables, porque solo tú conoces cuáles son las grandes necesidades de nuestro corazón. Solo tú conoces realmente las luchas que peleamos en la intimidad, Señor. Solo tú conoces la ansiedad, la incertidumbre, el dolor de nuestros corazones. Y solo tú puedes traer palabras de aliento a nuestras vidas, Señor. Danos ahora oídos atentos, corazones dispuestos, mentes humildes, para que recibamos tu palabra, Señor. Que Cristo sea exaltado en este lugar, que tu iglesia sea edificada, Señor, y que tu evangelio, Dios mío, sea extendido hasta lo último de la tierra, desde acá hasta el fin de los días, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, para nadie es secreto todas las adversidades que hemos tenido que enfrentar en la semana. De hecho, yo creo que necesitaríamos un tercer culto solamente para que cada uno de nosotros cuente las adversidades que ha vivido en carne propia esta semana. Y quiero de manera particular darle muchas gracias a Dios por el pasaje de hoy. Este pasaje de hoy responde a una pregunta importante. ¿Cómo responden o cómo entienden sus sufrimientos, los sufrimientos presentes, aquellos que creen en Jesús? O para decirlo de otra manera, en medio de los desafíos que estamos viviendo ahora mismo, y espero en el Señor que tu mente esté aquí ahora y no en tu casa, ¿cuáles son las grandes verdades que todavía, al recordarlas, son capaces de poner una sonrisa en nuestro rostro cuando el resto de los rostros a nuestro alrededor es precisamente el rostro de desesperanza, de ansiedad o de afán? ¿Cuáles son esas grandes verdades? El apóstol Pablo le dice esto a los corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quiero decirte que el pasaje de hoy, que es continuación de esta serie expositiva en Filipenses, capítulo 1, este pasaje ha traído mucho consuelo y mucha esperanza a mi propia alma. Y espero traer a tu vida ese mismo consuelo y esa misma esperanza que Dios me ha dado y hacerlo esta mañana. Así que vamos a Filipenses, capítulo 1, los versículos del 12 hasta el 14. Filipenses 1, versos del 12 al 14. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiero que cuando salgamos de este lugar, elevemos al Señor esta oración, que es la idea principal de este pasaje. Señor, en medio de los desafíos presentes, ayúdame a ser un instrumento para el progreso de tu evangelio. Señor, en medio de los desafíos presentes, ayúdame a ser un instrumento para el progreso de tu evangelio. Vamos a ver dos partes sencillas en este sermón. Si se dan cuenta, son solo 3 versos, pero hay un tesoro enorme en estos 3 versículos. Y lo primero que vemos en el versículo 12 es que el evangelio es la prioridad en la vida de Pablo. La vida de Pablo gira en torno del evangelio. Recuerden que él está escribiendo posiblemente desde Roma y le está escribiendo a una de las iglesias con las cuales él tenía la mayor intimidad, la mejor relación de todas. Hay un tono muy familiar en toda la carta a los filipenses. Pablo entonces quiere hacerles saber a ellos cómo se encuentra
y quiere quizás también apaciguar cualquier preocupación que ellos puedan tener acerca de la vida de Pablo. Por eso comienza diciendo el verso 12, quiero que sepan. Los filipenses hasta hoy han sido partícipes del ministerio de Pablo. De hecho, conocieron a Pablo precisamente desde una prisión en Filipos. Ellos están acostumbrados a ver a Pablo pasando por dificultades, pasando por prisiones, pero pueden estar preocupados de que esta prisión sea la última prisión de Pablo. Sea la prisión que le derrote por completo y sea la prisión que dé un golpe certero al Evangelio de Jesucristo y evite la proclamación y la extensión del Evangelio. Pero Pablo quiere apaciguar las almas de sus hermanos. Hermanos, Pablo está preso y escribe una carta para darle ánimo a otro. ¿Se entiende eso? Pablo está preso y le está dando ánimo a aquellos que están fuera de la cárcel. Tú y yo vivimos en Cuba. ¿Cuántos ánimos le podemos dar a los que nos están pasando el apagón? Tenemos muchas razones para animar a otros, porque estamos viviendo en carne propia la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Pablo trae palabras de ánimo a estos cristianos, a esta amada iglesia. Y primeramente lo primero que quiere que sepan es que las cosas que le han acontecido, por un lado, son ciertas, es verdad todo lo que ellos han escuchado con referencia a Pablo, pero desde un punto de vista terrenal y temporal, las cosas que le han sucedido a Pablo no son buenas cosas. Desde un punto de vista terrenal y temporal, lo que Pablo ha vivido, no son buenas cosas. De forma específica, Pablo se refiere, cuando dice todas las cosas que me han sucedido, se refiere obviamente a este encarcelamiento en Roma, pero no se limita solamente a eso. Y quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 11. Vamos a abrir una pequeña ventana a este pasaje que es un resumen bastante certero de todo lo que ha tenido que experimentar Pablo por tener el Evangelio como una prioridad en su vida. 2 Corintios capítulo 11, los versos del 23 hasta el 31. Dice esto: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. En solamente leer este pasaje ya nos hace sentir el dolor de Pablo. Nos hace agotarnos con solamente leer esto. Es un pequeño resumen de todo lo que ha tenido que experimentar Pablo como cristiano, como siervo del Señor, como apóstol del Señor. Y es importante notar que quizás al primer apedreamiento cualquiera de nosotros hubiese dicho que esto no es para mí. Me voy para mi casa, mejor me quedo callado y no predico más ese evangelio porque lo único que está trayendo a mi vida es sufrimiento. Pero Pablo tiene un corazón diferente. Pablo piensa diferente, piensa todo lo contrario. Porque él está claro, mi hermano, de que todas estas cosas que le han acontecido han venido de la mano de Dios. El que las ha ordenado ha sido aquel a quien él se refiere en Filipenses como aquel que es el Dios de paz, como aquel que es el bendito por los siglos de los siglos, como aquel que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese Dios es el que ha ordenado todas las cosas por las cuales Pablo ha tenido que pasar. El destino de Pablo, mi hermano, nunca estuvo en las manos de los romanos, nunca estuvo en las manos de los carceleros, nunca estuvo en las manos de los judíos que pretendían matarle. Cuando Pablo dice todas las cosas que me han sucedido, lo que hay en el fondo de esa declaración es una comprensión absoluta de que Dios es el que ha trabajado y el que ha ordenado cada una de las cosas que le han ocurrido. Su vida, mi hermano, la vida de Pablo, está plenamente en las manos de Dios. Porque es Dios el que le ha comprado a precio de sangre, quien le ha adoptado como su hijo
Es el Dios de Pablo, a quien Pablo llama Señor, a quien el salmista dice, el Señor ha hecho todo lo que quiere hacer, nada puede detener su mano. Ahora pongámonos en los pies de Pablo. Qué bendición, mi hermano, para el cristiano saber que todos sus pesares, todos sus desafíos son permitidos y son ordenados por su Padre Celestial. Tus tiempos, mi hermano, no están en las manos de un gobierno. Tus tiempos no están en las manos de un hombre. Tu tiempo no está en las manos del huracán Oscar o de cualquier circunstancia que podamos experimentar. Nuestros tiempos están en las manos de un Dios que te ama y que nos ha mostrado su amor y su bondad infinita por medio de la cruz del Calvario, mis hermanos. Dios se ha propuesto además hacerte como Cristo, y todo esto que estás experimentando es parte simplemente del cincel de Dios, del proceso de Dios para hacerte a la imagen de su Hijo. He leído mucho en Facebook una frase que dice, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¡Wow! Tremendo aquello. Mi hermano, Dios no nos da las peores batallas para probar que somos los mejores guerreros. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que sepamos que Él pelea por nosotros, que Él batalla nuestras batallas, que Él realmente tiene en su mano la espada, el control del universo y los está gobernando como Él quiere, y nosotros somos parte de ese bendito gobierno de Dios. Él es, como dice Efesios, quien hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Él está al control de todas las cosas que nos están aconteciendo. Al entender entonces que las cosas en mi vida vienen de la mano de mi Dios, en última instancia también puedo comprender que yo sufro de una forma diferente a la manera en la que sufre el mundo. Yo no sufro sin propósito, yo no sufro sin esperanza, porque mi Dios es un Dios de esperanza y es un Dios de propósitos. El creyente sabe que hay un final para este sufrimiento. El cristiano es el único ser humano en el mundo que sabe con toda seguridad que hay un final para el sufrimiento de este mundo. Y que todo esto que está pasando es terrenal, es temporal y no se compara con toda la gloria que nosotros experimentaremos en la vida eterna. Mira cuál es el consuelo del no cristiano. Y lo hemos escuchado y lo escucharemos todavía más. Cuando hay una desgracia, el incrédulo dice, bueno, el problema es que todos estamos igual. Ese es el consuelo, ¿no? Que todos estamos mal. Cuando alguien muere, dicen, todos estaremos ahí en el hoyo algún día. Eso nos toca a todos. O por el contrario, esto va a mejorar. Lo hemos escuchado también estos días. Sin embargo, mi hermano, el cristiano no basa su esperanza en promesas vacías, en clichés. No basa su esperanza en falsas esperanzas. El creyente, mi hermano, tiene un Dios en cuyas promesas, todas en Cristo, son sí y son amén. La palabra de Dios no puede fallar. Por eso nuestra fe está anclada en el lugar correcto, mi hermano. Y es la misericordia inamovible y el poder eterno de Dios mismo. Él es nuestra roca. Sus palabras nunca fallarán en cumplirse. Por eso yo quiero que salgas de esta mañana con esta convicción. Tú estás guardado en las manos de Dios. Y esos sufrimientos presentes, todo lo que te ha acontecido, mi hermano, no puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús, ni quitarte del lugar en el cual ya estás sentado a la diestra de Dios, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Nada que puedas experimentar en este mundo puede robarte ese gozo, puede sacarte de ese asiento que Dios ha puesto su nombre sobre él para ti. Pero Pablo no se queda aquí. Hasta ahora sabemos que todas esta clase de cosas que le han sucedido, Dios es el que las ha orquestado. Y ahora Pablo nos dice cuál es la finalidad de todo eso. Todas las cosas, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nuevamente Pablo nos está enseñando que su prioridad en la vida es el progreso del Evangelio. Lo que hace que Pablo se levante cada mañana dispuesto a seguir corriendo la carrera cristiana es el Evangelio de Jesucristo. Piensa en lo siguiente, pensemos y tomemos como ilustración a José en Génesis. ¿Recuerdan a José en Génesis? Imagínate que antes de que ocurra todo, Dios viene a José y le dice, mira José, yo voy a permitir todo esto en tu vida. Tus hermanos te van a vender, vas a ser vendido como esclavo,
vas a ir a prisión injustamente, vas a ser olvidado en la prisión, pero si sobrevives a todo eso, yo te voy a convertir en el segundo hombre más importante de Egipto, y a través de todo eso, tú vas a poder salvar a tu familia. Si José hubiese conocido todo eso, ¿cuál hubiese sido su respuesta a Dios? ¿Dónde tengo que firmar? Ya sé dónde va a terminar todo. Dame el papel, yo firmo, yo paso todo lo que tenga que pasar con tal de que tú cumplas ese propósito en mí. Pero José no sabía nada de eso. Sin saber el final, él confió paso a paso en el Señor. Sin saber al final en dónde iba a terminar ese sufrimiento presente, lo que hizo en el proceso fue confiar en Dios, depender de Dios, porque él sabía que Dios estaba al control y supo glorificar a Dios, quien encaminó, como leemos en Génesis 50, encaminó todo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó todo para bien. Hermanos, la gran mayoría de las veces nosotros sufrimos sin entender el porqué. La gran mayoría de las veces nosotros sufrimos sin saber cuál es la finalidad en esta tierra de todo esto que estoy pasando. ¿Dónde acabará todo? Pero debemos confiar ciertamente, porque Dios nos ha dado razones para ellos, de que Dios es capaz de sacar un gran bien del peor de los males. No solamente para su gloria, sino también para nuestro beneficio. Del peor de los sufrimientos, Dios es capaz de sacar el mejor bien. Y eso lo vemos, de hecho, precisamente a través de la cruz de Cristo. El mayor avance del Evangelio inició con el sufrimiento más grande que se haya cometido en la historia de la humanidad, la muerte del Hijo de Dios. Pero sin esa muerte, sin el padecimiento de mi Salvador, sin su sangre en su rostro, hermano, no estaríamos acá. Sin el mayor de los sufrimientos, el mayor bien que hemos recibido, la vida eterna, fuera simplemente un sueño para nosotros. Dios está llevando este mundo a donde Él quiere. ¿Tú estás claro de eso? Dios está llevando este mundo a donde Él quiere y como Él quiere. Cuando Satanás y sus demonios usan a sus secuaces para hacerle un gran mal a la iglesia, ¿qué ocurre? Dios hace que avance todavía más su reino, para vergüenza de sus detractores. Cuando perseguían a los cristianos en el primer siglo y los sacaban de Roma, los cristianos iban y llevaban el evangelio hasta lo último de la tierra. El evangelio seguía extendiéndose, alcanzando a otros para Cristo. Cuando cancelan a los predicadores, Dios levanta a otros para que el evangelio siga siendo predicado. Porque el evangelio y la iglesia de Jesucristo no se sustenta sobre los hombros de nadie, el carisma de nadie, la personalidad de nadie, sino que más bien Cristo es el Señor de la iglesia. Él la gobierna, Él la cuida, Él la protege y Él le ha prometido: estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Cuando toman preso a Pablo, mi hermano, esto solo consigue que la guardia que le custodiaba escuchara de primera mano el evangelio de Jesucristo. Los enemigos de la iglesia quedarán avergonzados una y otra vez al saber que ciertamente el reino de Dios no puede ser detenido, sino que más bien aún sus peores artimañas lo único que hacen es servir al propósito de Dios. Es interesante, ¿no? Si pensamos en la cruz del Calvario, cuando Satanás creía que estaba ganando, cuando Satanás creía que estaba venciendo, ya tengo al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, ya le voy a dar muerte. Al tercer día Jesús resucitó de los muertos, golpeando por completo los planes, echando a perder por completo los planes de Satanás y dándonos a nosotros, hermanos, vida eterna y salvación y esperanza. ¿Qué espera Pablo al compartir estas cosas con los filipenses? ¿Qué espera Pablo al decirle que todo lo que me ha acontecido es Dios el que lo ha permitido y ha sido más bien para el progreso del evangelio? Obviamente espera, como nos demuestra el tono de la carta, que los filipenses se gocen junto con Pablo de que a pesar de los desafíos que él ha enfrentado, Dios lo ha usado para extender su reino. Y antes de darles los versos 13 y 14, ahora los filipenses pueden gozarse y consolarse porque ellos aman el evangelio que Pablo está predicando. Ellos aman la iglesia, ellos aman a Dios y ellos también desean ser útiles, como lo han sido hasta hoy, al reino de Dios. Con esto quiero decir que la noticia del progreso del evangelio solo puede animar a aquellos que aman al Señor. La noticia de que el evangelio de Jesucristo está alcanzando a los perdidos en la India, en el Amazonas o hasta lo último de la tierra, esa noticia solamente puede animar a aquellos que aman a Dios, aman la iglesia
y aman el Evangelio. Si tú estás escuchando esto y te da igual y no es relevante para tu vida, pongo en duda tu amor por Dios. Pongo en duda tu amor por la iglesia. Pongo en duda que el Evangelio sea realmente una prioridad en tu vida. Porque podemos estar dentro de la iglesia y estar tan enfocados en nuestros planes personales, nuestros proyectos egoístas, que ignoramos por completo lo que Dios está haciendo en este mundo. Solo aquellos que se levantan en la mañana, hermanos, con el deseo de ser usados por Dios para que Dios extienda su reino, solamente esos pueden ser sus instrumentos. Solo aquellos que tienen como prioridad el reino de Dios pueden compartir el gozo de Pablo en esta carta. Sí, queremos animarnos, queremos ser felices, queremos una sonrisa en nuestros rostros, pero para ello tenemos que creer en el Dios de Pablo. Para ello tenemos que tener la esperanza de Pablo. Para ello tenemos que tener el Evangelio en el centro, como Pablo lo tenía en el centro. Fíjate que Pablo habla del progreso del Evangelio. Pablo no está buscando el progreso de su nombre. Pablo no está buscando su reino personal. Pablo no está buscando sus sueños. No está buscando sus metas particulares. Él está buscando la gloria de Dios. Y está gozoso. Porque estando preso, el Evangelio sigue avanzando. Pero ¿qué pasa? Piensa en la iglesia hoy. Dentro de las iglesias de hoy siempre vamos a encontrar gente que va a menospreciar o le va a dar ninguna importancia a lo que hace el Señor dentro de la iglesia simplemente porque Él no está al mando. Simplemente porque Él no está delante, porque no está al frente. Simplemente porque no salió en la foto de portada. Muchos menosprecian y tienen en menor valor las cosas que suceden en la iglesia porque ellos no están, no es su nombre el que está en el papel. Revisemos nuestro corazón, hermanos. Porque simplemente podemos estar amándonos a nosotros mismos desde alguno de los bancos de esta iglesia, desde alguno de los asientos de esta iglesia. Cuando escuchamos una buena noticia acerca de la iglesia y lo que alcanzamos para la gloria del Señor, al ver eso, respondemos con queja, respondemos con desprecio o preferimos ignorar del todo. Hermano, quizás estás amando tanto tu reino personal que lo que Dios está haciendo, estás ciego a eso. Y eso necesita que te llames al arrepentimiento y te vuelvas a centrar en el Evangelio de Jesucristo. Por otra parte, Pablo, quien está preso, está animando a los cristianos. Piensa en tu contexto hoy. Él nos da un ejemplo de aquellos que consuelan con el consuelo que han recibido de Cristo. Él está en peor posición, sin embargo está dispuesto a animar a otros en la fe. No sé si has aprovechado este tiempo de apagón para contarle a tu hermano luego cómo usaste esos 30 minutos de apagón. Sé que tuviste más, pero de todas las horas que tuviste, ¿cómo aprovechaste media hora orando? Que no la tuviste en ningún momento porque estabas distraído en tu teléfono y en tu televisor. Cuéntale y anímale de cómo le testificaste al vecino que estaba al lado echándose fresco con el ventilador de mano. Cómo le testificaste de Cristo y le compartiste una esperanza que solamente los cristianos tienen. Cuéntale a tu hermano de cómo al fin, gracias a que no había otra distracción, pudiste tener la conversación más larga con tu esposa en el último mes y hablaste con ella y resolvieron sus problemas en el apagón. Mi hermano, Dios, a pesar de los desafíos, sigue usando gente ordinaria para un propósito extraordinario que es extender el reino de Dios en este mundo. Lo único que necesitamos es tener un corazón dispuesto a su servicio y ojos bien atentos para identificar cada oportunidad para el avance de su reino y nuestro crecimiento espiritual. No dejes pasar esas oportunidades, sino que Dios nos dé ojos. Muy bien, ahora viene el momento de prueba. Vamos a ver si allá se me escucha atrás. ¿Sí? Bueno, seguimos. Mi hermano, que Dios nos dé ojos para identificar esas necesidades que hay a nuestro alrededor. Que podamos identificar esas oportunidades que Dios nos da para extender su reino en medio nuestro. En este solo verso, mi hermano, Dios nos está mostrando que la prioridad en la vida de Pablo es el progreso del Evangelio de Jesucristo. Y como se espera de los filipenses, quienes aman a Dios y aman su Evangelio, ahora ellos se consuelan con Pablo, se gozan con Pablo, pero todavía nos queda por responder algo. ¿Cómo específicamente es que Pablo ha visto el Evangelio progresar a su alrededor? ¿Cómo es que él ha visto realmente que el reino de Dios se está extendiendo? Y eso es lo que vemos en los versículos 13 y 14. ¿Cómo se ha dado ese progreso del Evangelio? Fíjate cómo dice el verso 13. Primero, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio.
y a todos los demás. Lo primero que Pablo nos muestra es que el evangelio ha avanzado desde que él se halla en la cárcel. La cárcel no es el lugar desde el cual uno esperaría escuchar una buena noticia. De hecho, piensa por un momento, ¿cuál es tu reacción cuando escuchas que alguien está preso? Primero te da un poquito de pena. Podrías, de hecho, pensar en Cuba como una gran cárcel, y al menos así es como se ha pintado en las redes sociales de parte de muchos cristianos que estamos en una cárcel. Los mismos creyentes se hacen eco de estas cosas. Pero hermano, hay mucho que Dios está haciendo y hará todavía en este país. Hay mucho porque Dios sigue trabajando por medio de la predicación del evangelio. La prisión de Pablo no era una prisión para él, ¿entendemos eso? La prisión de Pablo para él no era una prisión, era otro lugar donde poner el púlpito y predicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que aprender a ver nuestras circunstancias de esta forma, como oportunidades para hacer avanzar el reino de Dios. ¿O acaso tenemos otra prioridad en nuestra vida? Porque si hay otra prioridad en nuestra vida, déjame decirte que el propósito de Dios con este mundo es que el reino sea establecido. Solamente los cristianos oramos, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y eso va a suceder, mi hermano, porque Dios lo va a hacer. Es su propósito en este mundo. Necesitamos unirnos a ese propósito en lugar de batallar contra el plan de Dios. Pero ahora Pablo especifica precisamente en qué ha visto avanzar el evangelio. Lo ha visto primero, verso 13, alcanzando a los de afuera, y verso 14, animando y edificando a aquellos que están dentro de la iglesia. Verso 13, Pablo se ha asegurado de dejar bien claro que la razón por la cual él está preso es por causa de su fe en el Señor Jesús. Dice el verso 13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Él no es un malhechor, él no es un rebelde, él es un predicador del evangelio. Y por esa razón ha dejado bien claro, yo me hallo preso. El mensaje que Pablo está predicando, mi hermano, es un mensaje sumamente peligroso para el Imperio Romano. Porque este mensaje está promoviendo no la adoración al César, sino la adoración a Cristo. Está promoviendo al verdadero Jesús, al verdadero Señor, que es el Mesías. Los soldados entonces, al escuchar que por las palabras de este hombre está preso, por un mensaje como este hombre está preso, pueden entender que es un mensaje realmente peligroso. Y al asegurar la razón de su condena, Pablo además da credibilidad a su testimonio. Somos rápidos, ¿verdad? Aún hoy, para juzgar a un preso. Si decimos, sabemos que alguien está preso, enseguida decimos, bueno, algo habrá hecho. O sea, debe estar ahí por alguna razón. Pablo está diciendo y está afirmando, yo no estoy aquí por malhechor. Yo no estoy aquí por ladrón. Yo estoy aquí porque creo que Jesucristo es el Señor. Pablo quiere entonces despejar toda duda de su integridad y afirma que la única razón para su prisión es llevar el mensaje de que Cristo ha resucitado de los muertos y que regresará por segunda vez. Y eso es muy importante. Ahora los soldados han escuchado que no solamente Pablo está preso, sino que está preso por causa del evangelio de Jesucristo. Y es importante notar que estos no son cualquier soldados. O sea, no son soldados rasos. Dice que es la guardia pretoriana. Esto significa que es el cuerpo de guardia, escucha bien, el cuerpo de guardia escogido por el emperador. Eran los protegidos del emperador. Se les mantenía fieles por medio de la mejor paga en todo el ejército romano. En esta prisión había además un soldado que se relevaba cada 4 horas custodiándole todo el tiempo. Así que eventualmente en el cambio de guardia, toda la prisión se llenó del evangelio. Porque Pablo no dejaba, imagínate escuchar un sermón de Pablo durante 4 horas, ¿no? Durante 4 horas Pablo estaba todo el tiempo, de alguna forma, llevándole el evangelio de Jesucristo a cada uno de estos soldados. Pablo estaba claro de algo. Esta es la gente mejor pagada de todo el imperio. Los soldados mejor pagados y mejor protegidos de todo el imperio romano. Pablo conocía los privilegios de cada uno de estos soldados, de cada uno de los privilegios que ellos disfrutaban. Cualquiera podría entonces preguntarse, ¿qué tiene que ofrecer Pablo? Está preso. O sea, ¿qué tiene que ofrecer el mensaje de Pablo a gente que aparentemente lo tiene todo? Esta gente lo tenía todo. Estaban guardados por el emperador. Tenían dinero, tenían todo lo que podían desear. Pero Pablo está claro de algo y vamos a verlo en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, los versos 17 al 19. Dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda
que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo está claro, hermanos. La mayor necesidad del hombre no es económica. La mayor necesidad del hombre es espiritual. Por eso no se detuvo en también predicarles una y otra vez el mismo evangelio a estos guardias. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, incluso a aquellos que nosotros vemos y decimos, este nunca se va a convertir. Y le ponemos el cuño, es que va, este hombre no puede ser salvo. Pero al final del libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 22, esto dice Pablo: todos los santos os saludan, hermanos en Filipos, y especialmente los de la casa del César. Pablo había plantado una célula de oración en una cárcel romana, mi hermano. Había plantado una iglesia allí, donde supuestamente el evangelio tenía que ser detenido. Y especialmente, hermanos de Filipos, los que le saludan con tanto ánimo y con tanto gozo son aquellos que ya no dicen que el César es el Señor, sino que Cristo es el Señor. Pero dice algo más, verso 13, y a todos los demás. O sea, no solamente los soldados habían escuchado el evangelio, sino que ahora el evangelio de Jesucristo había sido escuchado posiblemente hasta por el propio emperador. Todos los funcionarios del gobierno que pasaban por la prisión habían escuchado de primera mano el evangelio de Pablo. Es un mensaje peligroso el evangelio, mi hermano. Un día imagínate lo siguiente: llega un soldado diciendo, el César es el Señor, tienen que adorar al César. Y después de terminar su turno de guardia, canta con Pablo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo. Vale la pena entonces, hermanos, renunciar a todo por este Jesús. Esa fue la verdad que esos soldados terminaron descubriendo y que esas demás personas terminaron descubriendo. Ellos echaron mano de la vida eterna y eso es algo que debemos recordarnos a diario. Cuando ponemos en una balanza, hermanos, los ofrecimientos de este mundo, los placeres de este mundo, y del otro lado ponemos la riqueza de Cristo, el conocimiento de Cristo, el evangelio y la promesa del evangelio, hermanos, tenemos que terminar diciendo como Pablo, en comparación con Cristo, todo lo demás es basura, hermanos, es basura. Verso 14, dice el verso 14, el evangelio no solamente se ha extendido hacia afuera, alcanzando los soldados, alcanzando funcionarios, estando en la boca de aquellos a quienes uno diría es imposible que los salven, sino que ahora también se ha extendido desde adentro de la iglesia. Verso 14, la mayoría de los hermanos, refiriéndose a los hermanos que estaban en Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El evangelio se ha extendido afuera de la iglesia, pero también su poder ha energizado a los cristianos, les ha animado y les ha edificado. Obviamente ellos no están contentos porque Pablo está preso, no lo están. Eso es una realidad. Sin embargo, están contentos porque aún estando preso, Pablo sigue siendo útil al evangelio de Jesucristo. Y esto les anima porque habla bien, hermanos, del poder y la eficacia del evangelio de Jesucristo, que es capaz de penetrar, y Dios nos dé fe para creer esto, es capaz de penetrar hasta en la vida política romana y cubana también. Y es capaz de rescatar a unos cuantos soldados que estaban en las tinieblas, y es capaz de rescatar a unos cuantos soldados cubanos que también están en las tinieblas. Esto implica además que el evangelio y su poder no está atado a un hombre, sino que es la palabra de Dios mismo y depende de Dios mismo. No es Pablo el que está construyendo la iglesia, no es Josué el que está construyendo la iglesia, no es Libán el que está construyendo la iglesia, no es ninguno de nosotros los que están construyendo la iglesia, es Cristo el Señor de la iglesia. Él está edificando a su pueblo. Pablo, con todos sus dones, con ese llamamiento extraordinario que Dios le había dado, no es imprescindible. No es imprescindible para Dios. No es imprescindible para la extensión del reino. Cuando él estuvo en prisión, ¿qué pasó? Dios levantó a otros para que siguieran predicando la palabra de Dios. Y más adelante Pablo nos va a decir realmente que había gente predicando con buenas motivaciones
y otros con malas motivaciones, pero como el mismo Pablo dice, lo cierto es que la palabra de Dios seguía siendo anunciada. Y esto termina diciendo Pablo en el verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Ese es el progreso real del Evangelio, mis hermanos. Que Cristo sea anunciado. Fuera de ese anuncio, fuera de esa proclamación, fuera de ese mensaje, hermanos, la iglesia no tiene nada que decir. Si confundimos darle agua a la gente, darle comida a la gente, hacer un concierto para la gente con evangelismo, estamos perdidos. Cuando Cristo es anunciado, realmente el reino de Dios progresa y el evangelio progresa. Fuera de ese mensaje no tenemos nada que ofrecerle a este mundo. Me atrevo además a decir que las palabras de Pablo en el versículo 14 al final son bastante extrañas para nosotros. Fíjense lo que dice el verso 14 al final. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto no es lógico, mi hermano. O sea, esto no es racional. Pablo está preso. ¿Quién viendo a un preso quiere terminar como preso igual que él? ¿Cómo es posible que ellos vean a un preso y digan, oye, wow, ahora sí voy a predicar ese evangelio? Ahora sí lo voy a llevar hasta el final. Realmente el evangelio de Jesucristo causa el efecto contrario. Al ver a Pablo sufriendo, esto lo que hace es darle más valor a los cristianos para que sigan predicando la palabra, cuando humanamente debería ocurrir justamente lo contrario. Si tú ves a uno sufriendo por el evangelio, si tú ves a uno siendo martirizado, si tú ves a uno estando preso, humanamente hablando tú dices, espera, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero pasar por lo mismo que ese. Yo quiero quedarme tranquilo en mi casa, pero el evangelio es diferente. ¿Y sabes por qué el evangelio es diferente? Porque el evangelio es verdad. Porque el evangelio es cierto. Es una verdad, mis hermanos, que no solamente es verdad, sino que es la verdad más importante del mundo. Cristo ha venido al mundo para salvar los pecadores. No hay mayor verdad más grande que esa. Con todos los desafíos que trae predicar el evangelio, estos hermanos están sacando cuentas y están siguiendo el ejemplo de Pablo y predican sin temor porque sus vidas están seguras en Dios. Si yo he creído en el evangelio y el evangelio es verdad, hermano, entonces no importa lo que venga. Mi vida está segura en Dios. Al morir por el evangelio, esta gente no tiene nada que perder, pero tiene todo que ganar. Podemos pelear entonces esta batalla seguros de su victoria una y otra vez. Ellos predican sin temor porque no hay nada con lo cual les puedas amenazar. ¿Qué me vas a quitar? ¿La vida? ¿Qué me vas a quitar? ¿El sueño? ¿Qué me vas a quitar? ¿Alimento? ¿Qué me vas a quitar? ¿Con qué me vas a amenazar? Si mi Dios es el que gobierna el reino, si mi Dios es el que está en los cielos y yo estoy sentado con Él por medio de Cristo. Hermano, lo único que le podían arrebatar a estos hermanos que predicaban el evangelio y lo único que nos pueden arrebatar a nosotros hoy es lo terrenal y lo temporal. Pero aquello que es celestial, aquello que es eterno, eso ya no nos puede ser quitado, porque nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Por último, mis hermanos, en temor viven aquellos que dudan. En temor viven aquellos que dudan. Pero los que están convencidos de la verdad, ellos son los valientes que viven para la gloria de Dios. Son aquellos a quienes Dios usa para su gloria. Yo comenzaba preguntando esta mañana, ¿cuáles son las grandes verdades que todavía ponen una sonrisa en nuestro rostro, que todavía alientan nuestro corazón para seguir perseverando en la carrera cristiana, cuando los rostros que vemos más bien a nuestro alrededor son de desesperanza, son de queja y son de afán? ¿Cuáles son esas grandes verdades? Bueno, hemos visto hoy que hay grandes tesoros realmente que sacar de este pasaje para nuestra vida. Pero si quieres cobrar aliento real en tu vida hoy, no olvides recordar que el evangelio que Pablo predicaba y el evangelio que Dios ha revelado en las Escrituras es completamente cierto. Cristo ha muerto por los pecados que nos separaban de Dios. Tenemos vida eterna, mis hermanos. Que nuestro corazón nunca se deje de asombrar del hecho de que Dios en la cruz del Calvario salvó a un pecador. Le ha quitado sus vestiduras viles y le ha vestido con la justicia perfecta de Cristo. No hay, hermanos,
sufrimiento presente que pueda cambiar esa realidad. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y ese es el ánimo con el cual él alienta a Timoteo, quien también tenía razones para estar triste. Acuérdate de Jesucristo, le dice a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, como está ocurriendo ahora, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, podrán detener o intentar detener a la iglesia todo lo que quieran. Podrán impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros todo lo que quieran. Pero nada puede vencer el reino de Dios, porque es Dios quien está haciéndolo avanzar en todo tiempo. Que esa esperanza, hermanos, sea nuestra esperanza. Que en medio de los desafíos que nos quedan por vivir, no olvidemos de que en Cristo realmente tenemos esperanza segura y eterna. Y que a través de Él realmente podemos vencer. Porque ya tenemos la victoria. Porque ya hemos ganado. Nuestro mayor problema no era el apagón. Nuestro mayor problema no es el huracán que viene. Nuestro mayor problema era que estamos enemistados con Dios y en Cristo ese problema haya sido resuelto. Señor, en medio de los desafíos presentes, ayúdame a ser un instrumento para el progreso de tu evangelio. Oramos al Señor. Bendito eres tú, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo, Señor, es todo en este mundo. Ayúdanos a ser, en medio de los desafíos presentes, ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos para la extensión de tu reino, Señor. Para testificar a este mundo de que solamente en Cristo hay esperanza. Señor, que entendamos que estos son los últimos apagones que podemos disfrutar en este mundo, porque vamos hacia una ciudad de luz, donde tú, Señor, nos alumbrarás todo el tiempo. Vamos hacia un lugar donde solamente hay vida, donde solamente hay gozo y donde toda lágrima será enjugada, Señor, por ti. Padre, que levantemos nuestros ojos de este mundo, los pongamos por encima del sol y miremos, Señor, hacia esa esperanza segura que tenemos en Jesucristo. Te ruego por aquellos que escucharán este mensaje, Señor, y seguirán intentando vivir lejos de ti. Y seguirán, Dios mío, aferrados a sus pecados sin creer en esta esperanza. Te ruego, Dios, por tu misericordia, esa misma misericordia que tuviste de nosotros, Señor, revélate a sus corazones. Dales el arrepentimiento para vida eterna. Te ruego por aquellos cuyas rodillas son débiles y están considerando abandonar la carrera por los sufrimientos presentes. Padre, que se alienten sus corazones al saber que tenemos esperanza en Cristo, Señor. Que tenemos victoria en Cristo, Señor. Que tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, un gigante que pelea nuestras batallas. Y esto no son clichés, esto no son falsas esperanzas, sino que es la verdad eterna revelada en tu palabra, en la cual se ancla nuestra vida, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y miramos a ti, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Ponemos delante de ti esta semana, sean cuales sean los desafíos que vendrán, en medio de ellos, Señor, ayúdanos a ser un instrumento para la gloria y la honra de tu nombre, la extensión de tu reino. Ayúdanos a aprovechar cada momento para crecer en Cristo, para testificar de Cristo, para buscar que su nombre sea exaltado, Señor. Dios mío, que traigamos delante de ti toda preocupación y todo afán, seguros de que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Te alabamos, Señor. Ahora nos despedimos de este tiempo, Dios, pero sabemos que tu presencia estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.